Bueno, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo de Votando Corriente. Hoy tenemos un invitado muy especial para hablar de movilidad sostenible y ver cómo el sector de energía se une con el sector de transporte. Nuestro invitado es Oliverio García. Él es el presidente de Andemos, que es la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible. Oliverio, buenas tardes, ¿cómo estás? Ministro, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy honrado de estar acá y quiero agradecerle personalmente, lo había hecho por escrito, la participación tan activa que tuvo en nuestro Congreso de Movilidad Sostenible el año pasado. El cierre que hiciste fue espectacular y me dejó muy contento, de manera de que qué mejor que estar aquí para, entre otras cosas, agradecerte ese cariño que tuviste con nosotros. No, muchas gracias, Oliverio. Bueno, y contémosle un poco a la gente cuál es el background tuyo. Sé que vienes del sector, que has estado en diferentes roles, pero siempre asociado a temas de movilidad y pues obviamente hoy al frente de Andemos, pero cuéntale un poco aquí a la gente que está conectada tu experiencia, cómo ha transcurrido y cómo llegaste a este puesto. Comenzamos a hacer análisis de cuál era lo que pasaba en Colombia y nos damos cuenta que nuestra realidad es que el ciclo de vida de los vehículos en Colombia es muy largo. Y esa situación nos conlleva, digamos, a otras situaciones que tienen, digamos, un impacto en salud pública que tiene que ver con la obsolescencia del parque automotor, con las emisiones contaminantes, con la accidentalidad, y viene, digamos, una vocación de Andemos a buscar un espíritu social para mejorar la calidad de vida de los colombianos, porque tenemos la tecnología para traer vehículos más limpios, tenemos la tecnología para traer vehículos más seguros, pero tenemos, digamos, unas circunstancias legislativas o de política pública que nos impiden, digamos, la introducción de esos vehículos acá. En el año 2017 pasó varios proyectos en la reforma tributaria del 2016, que entró en vigencia en el 2017. De esos 6 proyectos que pasamos, todos orientados hacia la movilidad sostenible, coronamos el de los vehículos eléctricos e híbridos para que tuvieran un beneficio del IVA del 5%. Ya veníamos nosotros trabajando en lo que fue después la ley 1964 con nuestro amigo Federico Hoyos. Y ahí entonces ya inclusive le cambiamos el nombre de la asociación, ya no pasamos de ser la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores a la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, que entre otras cosas calza perfectamente con las siglas de Andemos. Entonces, básicamente eso es muy corto la historia que tenemos y la vinculación mía con Andemos, lo cual me llena de muchísima satisfacción. Bueno, no, muy claro, y se me adelantó un poquito ahí con temas claves que quiero que toquemos hoy, Oliverio. Entonces, y para ponerle un poco de cifras y darle contexto, pero usted que es el experto, hablemos un poco de cómo está la movilidad sostenible en Colombia, y usted acaba de mencionar una ley que quería tocar, que es la ley de movilidad eléctrica, que trabajó tanto en su momento el representante Federico Hoyos con el entonces senador Iván Duque, pero ley sancionada en este gobierno ya en calidad de presidente, el actual presidente Duque. Pero entonces ahí las cifras han sido bastante significativas, un tema que nosotros hablamos mucho, seguramente usted me ha oído, pero utilizando obviamente estadísticas de la asociación, y es que en 2019 se dio como ese disparo de la venta de vehículos eléctricos e híbridos y estuvimos por encima de países como Chile y República Dominicana, pero en el 2020, en medio de la pandemia, el crecimiento fue muy significativo, llegando al 90%, el primer mes de este 2021 lo mismo. Y ahí yo creo que hay 2 cosas que quiero que nos cuente como con más detalle. Primero, cuando uno habla de vehículos eléctricos o vehículos híbridos, hay 3 categorías. Están los vehículos híbridos, los vehículos eléctricos con batería y los vehículos híbridos que se pueden conectar. Digamos ahí como para entrar en el detalle de las 3 categorías que se reportan. Y cuando uno ve la distribución, por ejemplo,
tomando las cifras ahora de enero, veo un incremento muy importante en los híbridos que no se conectan, en los híbridos que se conectan, pero un decrecimiento con respecto al mes de enero del 2020 en los vehículos con baterías. Y la pregunta es si nos explica un poco más en cada una de las categorías cómo ha sido el comportamiento, qué se necesita para incentivar aún más, pero también qué incentivos de la ley de movilidad eléctrica. Acabas de mencionar el del IVA, pero hay varios otros como el impuesto a los vehículos, el tema de la exención de medidas restrictivas a la movilidad, etcétera. Y para que nos des como un resumen de medidas de política con cifras que estamos viendo en el 2020, en el 2021. Estas tecnologías, por ser tecnologías innovadoras, por ser nuevas tecnologías que no solamente incorporan el tema de la electricidad en la movilidad, sino que ya comienzan a tener otros dispositivos y otras tecnologías muy importantes que apoyan la seguridad de los vehículos, que vienen muy asociados, digamos, con todo este mundo de digitalización y conectividad. Entonces, cuando nosotros incorporamos estas políticas, pues tenemos una política pública donde hay una marcada preferencia por los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos pues tienen un beneficio del IVA, como lo mencionas. Ya en la reforma tributaria del 2012 habían quedado exentos del impuesto al consumo, y ya comienza, digamos, a arrancar y a coger forma un conjunto de medidas que se toman tributarias, fiscales. Viene el tema del decreto 1116, que le da un alivio al gravamen. Viene la ley 1964, muy enfocada a los vehículos eléctricos. Y también viene ahora, digamos, ya que todos nos estamos montando en ese bus, pues ya las autoridades distritales comienzan, digamos, a levantar algo que restringe mucho o que es muy atractivo, digamos, para la tendencia de estas tecnologías que son más costosas, ya, digamos, la exclusión del pico y placa. Lo que pasó el año pasado con el Consejo de Bogotá, que levantó la restricción de movilidad a los vehículos híbridos porque los eléctricos ya de por sí lo traen incorporado en la ley 1964. Ya Medellín había comenzado a darle estos beneficios. Ahora lo que necesitamos, ojalá podamos tener un marco de ley donde podamos promover, digamos, de que el pico y placa tenga un criterio ambiental. Es decir, resulta ser muy paradójico que tengamos hoy en día una restricción a los vehículos por el dígito de la placa, cuando el 60% de nuestro parque automotor tiene más de 10 años y mucho pudiéramos hacer, digamos, de que esas restricciones se aplicaran de una manera diferente. Entonces, ahí hay un conjunto de temas que impulsan la movilidad. El crecimiento de los vehículos híbridos es natural. Es muy fuerte, son vehículos que son mucho más accesibles, son vehículos que marcan una transición temporal hacia la electrificación, que Colombia ya venía muy rezagado. Si nosotros miramos las cifras, y le tengo un dato muy interesante, porque ya le puedo confirmar de que por segundo año consecutivo somos líderes en la matrícula de vehículos totalmente eléctricos, pero en híbridos estamos rezagados y estamos apenas, digamos, cogiendo terreno o poniéndonos a la par frente a los colegas de América Latina. Entonces ahí hay una cantidad de cosas que nos dan una señal de que vamos por muy buen camino y que tenemos que seguir apoyando el tema de los vehículos eléctricos, ahora aprovechando una reforma tributaria que se nos viene en los próximos días. Bueno, ya que tocó usted ahí el tema ambiental y propone, digamos, un pico y placa que diferencie o discrimine dependiendo del impacto ambiental, que yo creo que, sobre todo en Colombia, la parte de la razón del pico y placa es el tema de la calidad del aire. ¿Por qué no le contamos también a la gente que está conectada poco más detalle de cuáles son esas ventajas de la movilidad sostenible y de este tipo de vehículos? En materia ambiental,
pero también hacer el paralelo con el tema económico, porque pues también tiene que dar un incentivo para la gente, sabiendo que hay una inversión, pero que de pronto en el largo plazo termina siendo más rentable ese tipo de vehículo. Entonces, ventajas ambientales y ventajas económicas de este tipo de vehículos, Oliver. Pues mira, los vehículos eléctricos e híbridos tienen unos beneficios muy interesantes en Colombia que no los encontramos en la mayoría, y yo diría que en eso vamos a la vanguardia a nivel de América Latina y por eso somos líderes. Uno es, pagan un menor IVA, es decir, hay un alivio tributario. Dos, tienen alivio interesante en el impuesto vehicular, ya sea por la ley 1964 o por disposiciones distritales, en el caso de Bogotá, que tienen, digamos, un beneficio para los próximos 5 años, lo cual es muy interesante. Tienen la exclusión de la restricción del pico y placa, que eso es algo súper importante para los usuarios. Y también en el marco, digamos, de la ley, hay una serie de beneficios que le dan al consumidor que se están desarrollando, descuentos en la revisión técnico-mecánica, en el tema de los parqueaderos, pues se está desarrollando ahí un concepto interesante para que los vehículos eléctricos tengan unas preferencias. Ojalá se lo podamos dar también a los vehículos híbridos. Ojalá podamos avanzar más también con el tema de la carriles exclusivos pues para los vehículos más limpios, de manera que ahí hay una cantidad de beneficios que se reflejan muy bien, ministro, en la manera como la industria en Colombia ha respondido ante, digamos, esa situación de un mercado creciente, interesante, que va a generar, entre otras cosas, muchos empleos. Le voy a dar unas cifras muy interesantes. Hoy en día se ofrecen en Colombia 27 modelos híbridos eléctricos, 19 modelos híbridos enchufables y 34 modelos completamente eléctricos. Yo creo que es la oferta más interesante que Todo tiene eso a nivel de América Latina. es el número por cada una de las categorías, o sea que casi que más de 50, 60 tipos de vehículos diferentes para escoger en estas tres gamas. Así es, así es. Entonces, eso, digamos que por el lado de la oferta, yo creo que vamos muy bien. Ahí tenemos unos retos interesantes que viene trabajando también el gobierno nacional de una manera importante, que es el tema de la infraestructura. Y digamos que cuando nosotros arrancamos, ministro, con esta idea o esta motivación de promover la tecnología, pues estaba la discusión de qué es primero, el huevo o la gallina. Por ejemplo, Tesla pues tiene una política muy clara de que montan una infraestructura y venden los carros pues ya con la infraestructura montada, y eso pues es una estrategia que han implementado en Estados Unidos, en México también lo han hecho, pero necesitas tener pues el inversionista que haga eso. Nosotros acá digamos que viendo la experiencia que ya habíamos tenido, porque el tema de la electrificación viene desde, los intentos vienen desde el año 2009 y no viene sino a coger fuerza, digamos, ya cuando se le dan este paquete de incentivos en los últimos años, pues ya lo que generamos fue una demanda de vehículos ya en circulación para empujar, digamos, a las electrificadoras a montar la infraestructura de carga, y muy bien se hizo con la ley 1964, que ya también obliga a las ciudades a tener puntos de carga. Y una recomendación que le hacemos, que le he hecho varios lances en materia de ley, de proyecto de ley, es que ojalá podamos tener una ley que exija que en las rutas nacionales, en las vías nacionales, cada tanto, 80 kilómetros, tengamos un punto de carga eléctrico,
porque ya que tenemos un volumen interesante de vehículos circulando, tenemos casi 15.000 vehículos eléctricos e híbridos circulando, ya entonces sacar esos vehículos que requieren carga de las ciudades para que puedan, digamos, movilizarse a nivel intermunicipal. Esto también va a aplicar para los buses eléctricos que puedan hacer, digamos, trayectos ya intermunicipales, y así vamos ahondando en esta política en otros segmentos muy importantes como los buses intermunicipales. Ya el tema de las licitaciones pues está claro en la misma ley 1964 y digamos esa competencia que se ha venido generando entre las ciudades por llevar ese liderazgo de buses eléctricos, que está convirtiendo ya a Colombia en el jugador más importante en América Latina. Pues qué bueno llevar, digamos, esa tecnología también fuera de las ciudades. Así es, Oliver, y toca ahí un tema muy importante en el transporte masivo. Y ahí hay otra ley que es muy importante que ha funcionado, que es la 1715, desde el punto de vista de eficiencia energética, que ha ayudado a que se puedan dar unas compras con incentivos también adicionales por parte de los entes territoriales, como es el caso de MetroPlus, el caso de Mío en Cali, el caso de Transmilenio. Incluso estuve hace unos 2-3 meses estuve en Montelíbano, y ahí la flota de buses eléctricos de la empresa Cerro Matoso, que transporta a la gente entre Puerto Libertador y Montelíbano, es totalmente eléctrico, y es la primera, digamos, ciudad intermedia, Montelíbano, con tener una flota de buses eléctricos por un privado. No es la flota, digamos, del transporte municipal, pero pues es una flota importante porque ese es uno de los principales generadores de empleo en corto. Entonces, aquí la pregunta, Oliverio, es ¿qué nos hace falta para consolidar desde el punto de vista de política pública, digamos, este crecimiento que se viene dando, pero que obviamente arrancada de una base pequeña y pues tiene un potencial muy grande en Colombia? Si usted me tiene que dar como 3 recomendaciones puntuales de política pública, ¿cuáles serían esas? Yo voy a dar 2 más, fuera de esas 3. Hay un tema, digamos, que puede ser interesante, es excluir del IVA a los vehículos completamente eléctricos, algo que viene trabajando el ministerio. He tenido conversaciones con ustedes, se me hace una iniciativa extraordinaria, ministro. De hecho, los vehículos eléctricos o de las tecnologías pueden solicitar el reembolso del IVA. Es decir, que desde el punto de vista de presupuesto fiscal, pues ya está contemplado, digamos, esa exclusión. Lo que pasa es que no es directo. Y hacer pues esa vuelta, la verdad es que es innecesaria, y eso, si queda a pie de factura, pues mucho mejor. Eso por un lado. Por el lado de los vehículos híbridos, creo que el impuesto al consumo talla. Sobre todo un híbrido enchufable es un vehículo que es muy costoso. Tenemos, digamos, la ley exige que los vehículos de más de $30,000 FOB, precio de fábrica, pagan un 16% de impuesto al consumo. Ahí van a caer la mayoría de los híbridos enchufables, y si valen menos de $30,000, pues pagan el 8% de impuesto al consumo, que es el mismo impuesto que pagan los vehículos de combustión. Y yo creo que si liberamos a los híbridos del impuesto al consumo sería interesante. El gravamen a la importación, bueno, hay un contingente, no hablemos del IVA, sino del arancel, ya quedó liberada gracias a una iniciativa, ministro, suya en el año 2019, que tenía, digamos, unos contingentes con beneficio de aquí al año 2027. Los eléctricos quedaron liberados de ese impuesto al consumo, faltarían los híbridos. Yo la verdad es que metería los híbridos dentro de la canasta de electrificación, porque finalmente tienen un motor eléctrico, y tenemos un reto muy grande de aquí al año 2030 para tener 600,000 vehículos circulando. Ahora, si quiere, hablamos un poco de ahí, porque le tengo también una sugerencia. Bueno, perfecto, Oliver. Entonces, y para ir cerrando, 2 puntos finales. Arranquemos con el primero, que usted ya también ahí me dio señas. Proyecciones. ¿Qué esperan Demos en materia de venta de vehículos este año? ¿Y cómo es esa meta a 2030, el plan de desarrollo de tener 600 vehículos
eléctricos o híbridos en el mercado? Yo creo que vamos muy bien y la tarea se está haciendo muy bien y lo quiero felicitar por eso, ministro. Para el año 2020, 2021 y en adelante, yo esperaría de que la penetración de los vehículos híbridos y eléctricos siga aumentando. Yo le calculo de que en este año vamos a tener un mercado de 230.000 unidades, si es que podemos trabajar y nos dejan trabajar. Y yo le calculo de que la venta de vehículos híbridos y eléctricos pudiera superar las 10.000 unidades. Entonces, y esos 10.000 que está proyectando para el 2021 es comparado con un poco más de 6.000 del 2020, ¿no? 6.000. Y lo que te digo, soy conservador con esa cifra por el problema de suministro que se puede presentar. No bueno. Más, pero no por temas de demanda. Y sobre las 600.000, yo le tengo una recomendación, y es que en Colombia se están vendiendo más motos que vehículos. Definitivamente la moto pues entró a ser parte de la canasta familiar de la economía colombiana, de los hogares. Yo creo que trabajar en la electrificación del segmento de la moto es muy importante. Creo que ahí podemos trabajar también a nivel de ley para que hayan unas cuotas, así como lo tenemos dispuesto en la ley 1964 con los vehículos de transporte público. Pero creo que ahí hay una oportunidad que todavía no la hemos como explotado, pero eso nos va a ayudar a llegar a esas cifras de 600.000 unidades. En Colombia se están vendiendo más de 500.000 motos. Seguramente este año, si las proyecciones no fallan, vamos a superar las 600.000. Yo creo que ahí hay un espacio interesante para abrirle espacio a las motos eléctricas también. Bueno, Oliverio, y ya la última pregunta para cerrar. No me puedo ir sin preguntarle qué estaba viendo ahí la pantalla suya detrás. Cuéntenos qué es eso de la Fórmula E, para que la gente se entere y se engome también. No, eso es una maravilla, disfrutar de una carrera de Fórmula E, que son vehículos de carreras completamente eléctrico, es otra dimensión, ¿no? Claro, a mucha gente le gusta el ruido de el rugir de los motores, pero una carrera de Fórmula E, yo tuve la oportunidad de atenderla antes de la pandemia, estar en la de México, y eso es una maravilla. Entonces, esto es una iniciativa que ha venido siendo promovida, entre otras cosas, por la FIA, y son unos circuitos que se hacen alrededor del mundo, que es muy fascinante verlos. Creo que la que está pasando en pantalla es la de Berlín y es muy, muy, muy agradable. Les recomiendo ver las carreras de Fórmula E, además de que son vehículos que navegan increíble. Ojalá todos tengan la oportunidad de, por lo menos en un test drive, tener la oportunidad de manejar un vehículo en la ciudad. Estas carreras las hacen en las ciudades, pues básicamente para promover el uso de los vehículos eléctricos en las ciudades. Y andar en un vehículo eléctrico en una ciudad es muy rico porque tienen un torque impresionante, entonces la navegabilidad es increíble. El hecho de que el vehículo no tenga ruidos, pues es una experiencia de muy alto nivel que le recomiendo a la gente por lo menos alguna vez hacerla o comprarse un vehículo eléctrico. Se le apuntarían, Demos, a tratar de traer aquí algún vehículo de exhibición de la Fórmula E para que lo conozcan los colombianos, o buscar, inclusive también entiendo que hay fórmula de motos eléctricas también, donde en Chile hay circuito, que creo que el país más cercano que tenemos de este tipo de eventos. Pues le confieso una cosa, ministro, cuando estuve en México hice la vuelta. ¿Sí? Sí, y hablé con la gente de la Fórmula E y para ver la posibilidad de hacer un evento de estos en Colombia. Yo creo que estamos listos para hacer la vuelta. Necesitamos, por supuesto, el apoyo del gobierno nacional para promover esta iniciativa, pero ahí se la dejo para que lo pongamos ahí en la agenda de trabajo, ministro, porque sería algo fascinante. Quedamos con la tarea entonces. Bueno, Oliverio, muchísimas gracias por este espacio en Botando Corriente. Muchas gracias por haber participado y un saludo muy especial
le dejo ahí para que se despida de los que están conectados hasta ahora. Muchísimas gracias, ministro, por este espacio. Qué rico esta botadera de corriente. No solamente se bota, sino que se carga uno de muy buena energía. Lo felicito por su gestión y por estas iniciativas, ministro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo capítulo.